Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Por qué los católicos celebramos a Cristo Rey? ¿Por qué esa festividad? ¿Cuál es el significado? Siempre llama la atención. Tenemos a nuestro Señor como Rey Supremo, eterno sacerdote, pero ¿cuál es la parte histórica? ¿Qué representa eso en nuestra vida? Para este tema tan especial tenemos la compañía del Padre Mauricio Galarza. Salve María, Padre Mauricio. Salve María, hermano Marcelo, ¿cómo está? Muy bien, vamos entonces a empezar con un Ave María, pidiendo a nuestro Señor Rey, a Nuestra Señora Reina, para que bendigan esta charla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro Señor Cristo Rey, Ten ten piedad piedad de de nosotros. Nuestra Señora María Reina, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Mauricio, en el Evangelio de San Juan, cuando nuestro Señor se encuentra delante de Poncio Pilatos, nuestro Señor proclama su realeza, porque él, el gobernador, le dice, o sea que tú eres rey. Y nuestro Señor afirma, yo soy rey, y para esto he venido al mundo. Y también le dice que mi reino no es de este mundo, porque ciertamente hombre estaba inseguro delante del populacho que pedía la muerte de nuestro Señor y que daban un argumento diciendo, si tú no condenas a este hombre, eres enemigo del César. Nuestro Señor, en medio de la aparente humillación, como que manifiesta su grandeza, su realeza. Y eso es lo que queremos tratar, Padre Mauricio, la parte histórica de esta festividad, qué representa esto en la sociedad. Me parece muy interesante como introducción. Este es un trecho muy interesante extraído de una de las conferencias, dos conferencias en realidad, de octubre de 1964 y octubre de 1966, a propósito de esta fiesta, esta solemnidad. Al respecto de la fiesta de Cristo Rey, hay que tener en cuenta que este reinado se basa en 3 títulos, cada uno de los cuales marca esta realeza con una cualidad especial. Primera, nuestro Señor Jesucristo es Rey porque Él es Dios. Claro, Él es el dueño del universo. Él es el que gobierna el universo. Él es el autor, fin, alfa y omega, ¿no? Principio, todo, es del todo. En segundo lugar, se encarnó y como Dios hombre es la cabeza natural de toda la humanidad. Entonces, el segundo motivo es porque Él es Rey no solo de la creación, sino también es Rey humanamente hablando. Por el hecho de encarnarse, Él toma el título de Rey. Y ahí viene este pasaje de Poncio Pilatos, ¿no? Que le pregunta si tú eres Rey y él le dice, tú lo has dicho. Aquí se confirma porque se hace hombre, natural. Finalmente, porque es nuestro Redentor, quien muriendo en la cruz conquistó para nosotros la salvación eterna, lo que le da pleno derecho sobre nosotros, haciéndolo en verdad nuestro Rey. Todos estos 3 títulos es el motivo por el cual Él es Rey. Siendo Rey, Él legisla, Él dicta leyes, son los 10 mandamientos. Él puede disponer de las vidas de los hombres, puede pedirle a uno que viva 100 años, más bien dicho, puede imponer a uno que viva 100 años, a otro imponerle que viva 80. Él puede hacer todo. Y también, como es Rey, Él también es juez. Él es el que legisla, Él es el que conoce las leyes y también puede juzgar para o destinar a una persona al infierno o destinar a otra persona al cielo. Y que, hablando en realidad, algunos santos comentan, muy acertadamente me parece, de que no es que Dios le condena a la persona, sino que es la misma persona que quiere condenarse. Exactamente, Padre Mauricio, siempre es bueno dejar en claro porque queda ese interrogante, pero si Dios es bondad, es misericordia, Él nos da todas las posibilidades, las gracias suficientes, abundantes,
para poder encaminarnos en Ujú, las vías de la virtud. Pero el alma se va cerrando, la persona se va claro, cerrando a la gracia y es un rechazo tras otro. claro, Que llegue un momento que no se acaba la misericordia y la bondad de Dios, sino que se acaba, por así decir, el saldo. claro. Nadie el día del juicio le podrá decir a Dios, Señor, tú no me ayudaste, tú no me quisiste, no, al contrario. Él fue muy bondadoso, nos dio abundantísimas gracias, nos dará para todos los que vivan en adelante hasta el fin del mundo, para salvarnos. Es uno el que decide. Uno o quiere salvarse, uno o quiere condenarse. Y aquí también es interesante describir en qué consiste esta realeza, ¿no? Porque ¿dónde tenemos ya la parte de la realeza de nuestro Señor, por lo menos insinuada, es en el Padre Nuestro? Porque le dice a su Padre, y todos nosotros, pues, rezamos esta oración porque no dijo nuestro Señor, Padre mío que estás en los cielos, sino Padre nuestro, porque Él se hace hombre. Entonces, Él nos demuestra con esta oración que todos tenemos a Dios nuestro Padre como Padre. Y por eso Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahí ya está describiéndose el reinado de nuestro Jesucristo, que se haga la voluntad de Él. Pues venga a nosotros tu reino. Es un reino. Hay personas, lamentablemente, con unas teologías un tanto chuecas, deformadas, como por ejemplo la teología de la liberación. Y ellos dicen que ese reino de nuestro Jesucristo no es un reino de opulencia, de lujo, en fin, de cosas majestuosas, cosas grandiosas, ¿no? Que el reino en realidad sería el reino de darse a los demás. El que verdaderamente reina es aquel que se desprende de todo lujo y aquel que vive, ya está dicho hasta explícitamente, aquel que vive como miserable, vive sin bañarse también, porque para algunos en esa óptica piensan que hasta el hecho de ser limpios, eso es algo ostentoso, algo que puede ofender al prójimo, y es al contrario. Una cosa superflua que no Ajá, tendría sentido. así es. Y no digamos que estos dictados no tengan algo de real, tienen cosas reales, a excepción esto de la limpieza, pero el reino, claro, nuestro Señor vino para rebajarse ante los hombres, para hacer apostolado con ellos, cuidar, ¿no? Como al buen samaritano, curarle las heridas y todo. Pero eso, una cosa no quita la otra. ¿Cómo es el reinado de nuestro Jesucristo? Dice aquí el doctor Plinio. El reino de nuestro Señor Jesucristo se establece sobre personas. Esto es importante. Y no sobre territorios. Son las personas en las cuales Él reina. Es un reino de almas donde cada familia, cada nación, orden religiosa, constituye una provincia. En la armonía de todos estos grupos humanos y familias de almas, así como de individuos, encontramos la realidad y la belleza del reinado de Cristo. Entonces, cuando yo empiezo a practicar los mandamientos y hago todo lo posible para que mi entorno sea de acuerdo a la ley de Dios, ya empezó el reino de Jesucristo en las almas. Ahí empezó, en las almas. Pero si bien es cierto, aquí el otro Plinio señala de que no es sobre territorios, propiamente no es sobre eso, pero los territorios, la parte física, el mismo doctor Plinio lo va a decir en otras ocasiones, también va a salir beneficiado. Entonces, por ejemplo, el modo de vestir. Una cosa es vestirse con el espíritu del mundo, otra es vestirse con el espíritu de la realeza de nuestro Jesucristo. Nosotros tenemos un maravilloso ejemplo, entre otros, el modo como se viste la Santísima Virgen. La Virgen Santísima, en todas sus apariciones, se viste de un modo sumamente puro, sumamente casto, sumamente, pues, angelical, Noble. noble, exactamente. Nuestra Señora se aparece en varias ocasiones con un brillo y una majestuosidad que va mucho más allá
de los adornos que en esta tierra les colocamos, por ejemplo, a las pinturas, a las imágenes, esculturas. Les ponemos coronas de oro, piedras preciosas. Eso para el cielo es una piedrita del camino, gravilla que se llama, ¿no? La gravilla. Claro, Padre Mauricio, y eso nos da una idea por qué es que algunas místicas que han sido favorecidas con apariciones de la Santísima Virgen, como que no la reconocen. Cuando la ven dicen, ¿quién sois, hermosa señora? Y Ujú, uno se pregunta, ¿pero cómo? No se dan cuenta que es la Madre de Dios. ¿Por qué es que esta religiosa, esta claro, mística dice eso? ¿No será que de tal manera el brillo, el porte de la Santísima Virgen supera la idea, el criterio que nosotros tenemos de la Madre de Dios? claro, Que como que preguntan, ¿quién sois? claro, exactamente. Mire, solo con esto que usted decía, ¿no? De los criterios, ¿no? Hay a veces ideas que circulan en la iglesia de que todo lo que es respecto del culto a Dios debe ser simple, debe ser llano, modesto o miserabilista. Y ese es un error muy grande. Quien refuta esto es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís en sus escritos, él decía que para Dios en el culto hay que revestir todo de oro, de piedras preciosas, de los mayores lujos para Dios. Que para Dios no es nada. Para nosotros, hormigas, sí, pues representa mucha cosa tal vez. Por eso San Francisco tenía esta frase, ¿no? Para Dios todo, a Francisco nada, ¿no? Entonces, esa frase de San Francisco hacía que él vistiera, pues tan simple como ustedes conocen, pero en el culto y la liturgia, el mayor esplendor. Es el equilibrio. Entonces, ahí, en ese culto esplendoroso, estamos reconociendo la realeza de nuestro Jesucristo, porque un rey, pues se viste con lo mejor. Hay que vestirle con lo mejor. Y para Dios, qué pena. Lamentablemente tenemos apenas oro, diamantes, piedras preciosas. Qué pena, para Él no es nada. Quisiéramos vestirle o adornarle con algo mejor, pero bueno, es lo que tenemos en esta tierra. Y nos recuerda el pasaje de la Sagrada Escritura cuando esta mujer se lanza a los pies de él y comienza a ungir los pies con ese perfume Claro, que era tan carísimo, costoso en la carísimo, época. claro. Inmediatamente Judas reclama, ¿cómo es posible? Se pudo haber vendido eso para dar a los pobres, no supuestamente a los pobres. Claro, al pobre de él, digamos. Y nuestro Señor permite que esta mujer perfume sus pies. Y le llama la atención también al fariseo. Dijo, tú no lo hiciste. No me lavaron los pies cuando llegué a esta casa. Pero sobre todo dice, es necesario que esta mujer lo haga, porque no me van a tener siempre. Exactamente. Es eso mismo. Todo lo más grandioso que tenemos aquí en esta tierra, para Dios no es nada. Por eso en el cielo vamos a ver, y algunos santos comentan, ¿no?, que han tenido visiones particulares sobre lo que es el cielo. Pues, como dice el propio San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído escuchó esas grandezas, esas maravillas que hay en el cielo. Entonces, todo lo que hay aquí de más excelso y dorado y precioso y de diamantes o rubíes, lo que sea, cuando lleguemos al cielo con la misericordia de Nuestra Señora, que Dios quiera que nos salvemos y estemos en ese trono maravilloso, delante de ese trono maravilloso, vamos a ver que todo lo de esta tierra, lo mejor es una cosa que no significa nada, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la fiesta de Cristo Rey, nuestro Señor es exaltado en esta fiesta, en el calendario litúrgico, porque el Papa Pío XI, él instituye esta fiesta, la realeza de nuestro Jesucristo, el día 11 de diciembre de 1925, en una encíclica llamada Quas Primas, él proclama esta realeza de nuestro Jesucristo. Y aquí también, hermano Marcelo, quería recordar algo que tal vez a nosotros nos choque al inicio esta idea, y es que Dios, si bien es cierto, ama a los pobres, el Papa San Juan Pablo II acuñó esta frase famosa de la opción preferencial por los pobres, pero que el mismo Papa San Juan Pablo II esclareció esto. La opción preferencial por los pobres no es una opción exclusiva o excluyente.
porque el mensaje de la salvación está destinado a todos. Solo que algunos tomaron solo la primera parte de la frase. Sí, así es. No es exclusiva ni excluyente. Entonces, la Iglesia, en su doctrina social, ella expone los sistemas de gobierno que son de acuerdo al orden natural, de acuerdo al orden que Dios creó, que son la democracia, la aristocracia y la monarquía. Estas tres formas de gobierno son legítimas, son buenas, solo que una es mejor que otras, dice Santo Tomás de Aquino. La democracia es la que está en el escalón más bajo, el gobierno del pueblo, que conocemos más o menos lo que es la democracia, porque al final la democracia no es tan democracia como esperamos, porque el doctor Plinio, en esta obra maravillosa que se llama Nobleza y élites tradicionales análogas, en las alocuciones del Papa Pío XII al patriciado y a la nobleza romana, expone este aspecto que fue como puesto mismo entre los católicos como de lado, proscrito o atacado inclusive. Como que la nobleza, todo lo que es la aristocracia sería algo malo, y no es así. La nobleza, hablemos ya en el aspecto monárquico, son aquellas personas que se sacrifican por los demás. Ese es el título. El noble es aquel que se sacrifica por los demás. El doctor Piño comentaba que la Revolución Francesa destruyó la idea de que la monarquía era una forma de gobierno buena, y la reemplazó poco a poco con la democracia, hasta hoy en día. Solo que la democracia necesita un elemento fundamental, dice el doctor Plinio, que es que haya pueblo. Cuando un pueblo es pueblo, ahí hay democracia. Pero una cosa es pueblo y otra cosa es masa. La masa y el pueblo son dos cosas distintas. ¿Son seres humanos los dos grupos? Sí, exacto. Pero solo que el pueblo tiene características propias, costumbres propias, tiene un ideal de conjunto muy particular que Dios colocó ahí en este. Pero la masa, en cambio, no. La masa es dirigida por los medios de comunicación. Y ahí viene el punto. La masificación que hablamos hace que este conglomerado humano pueda elegir un gobernante que no corresponde realmente a los intereses de un pueblo. Por lo tanto, no habría una opinión pública. Sí, es una masa de gente que es fácilmente llevada por un caudillo que aparece, por el que tiene más propaganda. Se mueve por un interés. Sí, el que tiene más propaganda gana. Hay cuántos casos y hemos visto en las últimas décadas, hombres, por ejemplo, que deberían dirigir una ciudad o un país. ¿Pero por qué le eligieron? Porque hizo más goles, era un futbolista. A ver, ¿cómo es la cosa? La preparación de un futbolista es una. La preparación para dirigir una ciudad es otra. ¿Y cuántos fracasos no ha habido ahí? Entonces, grandes figuras que aparecen por la propaganda son elegidos, pero son los más incapaces de gobernar. Y ha habido muchas desilusiones de la gente, ¿no? Entonces, eso es masa. La masa elige al más bonito, a la más guapa, ¿no? Y alguna vez, hermano Marcelo, hace unos años, recuerdo que estábamos en un país, no voy a mencionarlo porque había un periodo de elecciones presidenciales y normalmente habían dos candidatos finalistas. Y uno de ellos era un candidato socialista, pésimo, y había sido vinculado a actos de corrupción. Pero ahí estaba, por la propaganda. Y conversamos con una señora con sus dos hijas, estudiadas en grandes universidades, super títulos, muy cultas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y ustedes por quién van a votar? La pregunta. La mamá y las dos hijas. Por fulano y tal, por el tipo pésimo. Bueno, ¿y cómo así? Lo que pasa es que es más guapo. Ah, entonces es más guapo, por eso voto. Eso es masa. Porque un pueblo debería destilar, aparte de sus costumbres, tradiciones, debe destilar a sus propios gobernantes. Claro, ese destilar, ¿no? Es toda unas generaciones y generaciones. Entonces la nobleza, y aquí vamos a este punto, la parte monárquica, porque estamos hablando de Cristo Rey. O sea, Cristo Rey, él humanamente es noble. ¿Cómo así? ¿De dónde saca eso, padre?
Vamos a demostrarles. Él es noble, ¿por qué? Porque Él fue, nuestro Señor Jesucristo, descendiente del lado de la Santísima Virgen y San José, de la estirpe real de David. Él fue noble y, según algunos autores que voy a citar aquí, la corona de Israel, si los romanos no hubieran estado sojuzgando a los judíos, la corona de Israel le correspondería, humanamente hablando, a nuestro Jesucristo. Entonces tenemos el Papa León XIII, que dice en una locución que él tuvo en 1903, y aunque quiso Jesucristo pasar su vida privada en la oscuridad de una modestísima morada, pasando por ser hijo de un artesano, si en su vida pública se complacía tanto en estar en medio del pueblo, haciéndole el bien de todos los modos, quiso, sin embargo, nacer de regia estirpe, escogiendo por madre a María y por padre a San José, electos vástagos de la estirpe de David. ¿No? Esto lo dice el Papa León XIII, quien también afirma la realeza de nuestro Señor Jesucristo, San Bernardino de Siena. Él también habla de esta descendencia noble. Y otro también, San Pedro Julián Aymart, este santo francés, fundador de una congregación que adora al Santísimo Sacramento. Y él dice, y como él es rey de la sangre de David, hizo nacer a José de este mismo tronco real, quiso que fuese noble aún de la nobleza terrenal. Bueno, aquí está enteramente descrito por papas, y no cito otros papas también que hablan de lo mismo, y santos, de que esa realeza de nuestro Jesucristo también es humana. Entonces, él quiso nacer de estirpe real porque él sabía que era lo más perfecto. ¿Sí? Sin descuidar todo lo que él hizo de ir con los pobres, con los necesitados, sin negar. Pero él no excluyó ni fue excluyente hacia la nobleza. Y hablemos también un poquito de la aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los mejores. Puede ser que en un país no haya una tradición nobiliaria real, pero hay personas que se destacan y que de manera análoga también ejercen una función de poder parecida a la monarquía, a la nobleza. Tendrían la condición de élites, Padre Mauricio. Exactamente. Y aquí hablemos de la tradición, ¿no? Eso tiene que ver también con un pasado, ¿no? En todo caso, la realeza de nuestro Jesucristo también habla de la forma de gobierno monárquica. Santo Tomás dice, la mejor forma de gobierno entre las tres, entre la democracia, aristocracia y monarquía, es la monarquía, porque es la forma de gobierno que más se parece al gobierno de Dios en el universo. Él es soberano, Él es rey, tiene a la reina Nuestra Señora, tiene príncipes San José y etcétera, todos los ángeles, santos, etcétera, ¿no? Lógicamente que no se trata de decir que ahora que todas las naciones deben tener un monarca, porque Es, claro. La Iglesia es muy sabia y Santo Tomás lo dice que dependiendo del lugar, de las condiciones, sería la forma de gobierno. Así es, exactamente. Ahí ya entran las mentalidades de los pueblos, todo el pasado que ya hubo en un país, en una región, claro. Por eso las tres formas de gobierno, o sea, cualquiera son legítimas. Solo que esta última de la democracia se la considera sacrosanta e intocable. Y no es así. Está excluyendo las otras dos formas de gobierno. Ahora que tanto hablan de que no hay que excluir, bueno, incluyamos entonces, ¿no? Sería interesante. Nuestro Señor nos dio el ejemplo porque Él quiso armonizar las clases sociales. Él visitaba con mucha frecuencia la casa de Lázaro, Marta y María Magdalena, que eran de la familia más pudiente de Israel. Más ricos, claro. Hijos de un famoso gobernador, tenían muchas propiedades. Y nuestro Señor, con seguridad que visitaba la casa de ellos cuando iba a Betania, porque quería ser apostolado a través de esa familia conocida, que era muy relacionada, quería también hacer apostolado con esa clase de personas que debían dar el ejemplo en la sociedad, y nuestro Señor tenía con seguridad esperanza de a través de ese apostolado,
de esa manifestación de afecto. Pero vemos a nuestro Señor también resucitando al hijo de la viuda, de Naín, Claro, a los curando a los leprosos, leprosos. al ciego, al paralítico, Claro. No excluyó a nadie. multiplicando el pan. Claro. Y fíjese, hermano Marcelo, cuando nosotros hablamos de reyes, de nobles, por lo menos a la mayoría se nos figuran los reyes de Francia, ¿no? Tal vez los de España, puede ser, por lo menos de nuestro medio occidental. Pero, ¿qué es lo que dice la tradición de la iglesia? Que San Lázaro, Santa María Magdalena, Santa Marta, tan íntimos de nuestro Señor, ellos fueron los que iniciaron la fe en Francia, la fe católica. Nuestro Señor, cuando murió y resucitó, vino Pentecostés, estos hermanos fueron para Francia, junto con otros discípulos. Y entre esos también está Zaqueo, el cobrador de impuestos. Exactamente, que hay allá un santuario en Francia, San Zaqueo, un santuario muy interesante, muy bendecido. Entonces, ¿no será que ese aspecto de nobleza y aristocracia y de monarquía que tiene Francia, por la cual brilla hasta hoy en día, digamos, ya brilla no tanto como antes, pero algo tiene de esa, por lo menos de ese mito, ¿no será que vino porque nuestro Señor quiso que esos tres hermanos introdujeran en Francia esa parte nobiliaria? Puede ser perfectamente, ¿no? Porque en ese primer impulso de fe es que se desarrolla el resto. Puede ser, son hipótesis, no más. Pero Sí, lo que sí es que la realeza de nuestro Señor Jesucristo es una realeza espiritual, es verdad, pero también es temporal. hasta el punto que cuando se da la ascensión y los apóstoles se quedan viendo al cielo y aparecen los ángeles, dicen Galileos, ¿qué hacen ahí parados? Vayan a predicar esa nueva forma de vida, Ujú, ese estilo de vida. claro. ¿Qué significa eso? Es que ellos se embebieron el tiempo en ese convivio con nuestro Señor Jesucristo, asimilaron muchas cosas y esa nueva forma de vida debían predicarla, debían transmitirla. Claro. Y aquí hablemos un tema que al doctor Plinio le encantaba mucho, a Monseñor John Claude también le apasionaba, que es el tema que algunos grandes personajes del siglo XVIII, siglo XIX tocaron, santos, que se llama el reinado social de nuestro Jesucristo. Está bien, Dios es rey de las almas y expusimos al inicio los motivos, rey de los hombres, perfecto, pero debe haber un reinado en la sociedad. Es decir, la forma de constituir una civilización con formas de gobierno, con formas políticas, tiene que ser un reflejo de esa realeza espiritual que nuestro Jesucristo quiere que haya en las almas. Practicar la ley de Dios, fantástico. Pero, junto con la práctica de la ley de Dios, que es lo que dice el doctor Plinio, tiene que haber ese mismo espíritu en las instituciones, en las leyes, en las costumbres. Todo, la forma de vestir, la forma de ser, la forma de hablar, la forma de conversar, la forma de dormir, todo lo que tiene que ver con las minucias de nuestra vida material, tiene que estar impregnado de esa realeza. Porque hay una mentalidad media laicista, la que considera que la esfera temporal no debe tener ningún tipo de influencia de la parte espiritual. O sea, que Ajá, tiene que haber una especie de divorcio. claro, La iglesia por un lado y el Estado por otro. No tienen ajá, por qué relacionarse. claro. Y en ese mismo espíritu de realeza, las dos partes, espiritual y civil, tienen que unirse armónicamente como un arco gótico para glorificar a Dios. Una tiene que dejarse influenciar por la otra. Hablemos de un clero santo, por ejemplo, obispos santos, Dios quiera siempre papas santos, logren influenciar a la sociedad en toda la parte que ya comentamos en estas minucias, de tal manera que la una dependa de la otra, pero la otra no hace sino influenciar nada más. No es que la parte espiritual va a mandar sobre la civil, no, pero la influencia es una influencia muy profunda, a tal punto que el doctor Plinio decía que él soñaba, por ejemplo, que en un parlamento de un reino católico, de un país católico, para inaugurar
el Parlamento, hacerlo con una exposición al Santísimo Sacramento. Con una bendición del Santísimo Sacramento a todos los legisladores, para que ya Dios nuestro Señor desde el inicio, Él esté impregnando ahí con su bendición, con su presencia, para que las leyes que salgan de ahí sean leyes que sean de acuerdo a la ley de Dios, y siendo de la ley de Dios, va a beneficiar a todos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no hay. Y al contrario, hoy en día, el demonio ¿qué hizo? Ahora más bien hay gobiernos que para comenzar sus periodos de gobierno, Hacen un rito hacen un rito chamánico. chamánico, hacen una limpia. Ahí empezamos el gobierno con la pezuña de Satanás. Y ese país que empieza así va al desastre, a no ser una intervención divina. Pero al revés, iniciar con una bendición al Santísimo, con una procesión, pidiendo a Dios gracias para que ese gobierno sea de acuerdo a la ley de Dios, ahí es otra cosa. Y eso me recuerda, Padre Mauricio, un hecho comentado por el doctor Plinio, él cuando fue diputado en Sao Paulo. Estamos hablando de la década del 30, que él fue invitado a hacer una conferencia en un presidio. Y le llamó mucho la atención porque esos reclusos se estaban preparando para la comunión pascual. Uh-huh. Las autoridades invitaban a los sacerdotes para que pudieran confesarlos. Y él se quedó tan sorprendido porque vio la compenetración que ellos tenían. Entonces las autoridades se encargaban de promover eso, un retiro espiritual, de tal manera de que ellos fueran conscientes de la situación a la que habían llegado, estar en una cárcel, reflexionar, cambiar de vida, hacer un propósito de enmienda. Entonces es el papel de la iglesia, de Claro. influenciar las instituciones. Claro. Imaginemos, por ejemplo, aquellos que ya tuvimos la gracia de participar de un retiro. Imaginemos que dentro de la constitución, de las leyes de un país, se exija que los gobernantes hagan 3 días de retiro antes de comenzar su periodo. No. Que vaya un predicador a hablarles del infierno, del juicio de Dios, Los del mandamientos. cielo, que les hable de la justicia de Dios, ¿no? La justicia es implacable, ¿no? Hay de aquel que hiera a alguno de estos niños, ¿no? Los niños hablamos de la inocencia, hablando de las verdades eternas. Ese país empieza a gobernarse de otro modo. Ahí la gracia de Dios va a estar de una manera impresionante. Hasta gobernantes, congresistas que de comunión frecuente, de confesión frecuente. Lógico que las leyes van a salir mejores. Lógico. Entonces, ese es uno de los aspectos del reinado social de nuestro Jesucristo. Pero hablemos también, por ejemplo, de las fiestas, el modo de la gente divertirse. Todos necesitamos un momento de diversión, claro. Es lo más natural del mundo. Entonces, hasta en el modo de las personas divertirse, también tiene que estar nuestro Jesucristo impregnando ahí con su realeza, ¿no? Entonces, cómo se juega, cómo un niño juega, qué juguetes tiene, los pintores, qué pinturas hacen, en todo tiene que estar la realeza de nuestro Jesucristo. Nuestra Señora en Fátima, ella pues habló de que iba a venir el triunfo de su Inmaculado Corazón. Y ese triunfo es esto, es que Cristo Rey gobierne nuestras almas. Ese es. Entonces el reino de María será el reino de nuestro Señor Jesucristo, que está contenido en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, etc. Entonces nosotros ahora como católicos tenemos que hacer ¿qué? A ver, si yo soy católico, si yo digo que Cristo es mi Rey, bueno, tengo que vivir en consecuencia. Entonces yo no puedo estar escuchando músicas mundanas, músicas puercas, músicas que hablan de pecado. Yo no puedo tener gustos de comidas, por ejemplo, que alteren el temperamento de la persona y le desequilibren. Excesos, embriagueces. Yo tengo que decir, bueno, Cristo es mi Rey. Entonces, bueno, hasta en la comida,
hasta en las diversiones. Todo tiene que estar impregnado por ese espíritu. Entonces, bueno, esto es interesante. Son aspectos de la fiesta de Cristo Rey, de esta solemnidad que tal vez muchos de nosotros no hayamos visto. Nos pareció interesante tratar con el hermano Marcelo este punto, porque debemos ser coherentes, ¿no? Tenemos que ser consecuentes con nuestra fe. Y es duro, claro que es duro. Y para algunos, Padre Mauricio, ciertamente ha llamado la atención porque, a ver, ¿cómo es esto? A mí siempre me hablaron que la festividad voy a la iglesia, día bonito, Cristo Rey, pongo en el balcón de mi casa un dosel, un cuadro, Muy bonito y está muy bien hecho. y se debe Muy bien. promover eso. Muy bien, claro que sí. Pero como que No debemos dejar eso. nadie me explicó a lo largo de mi vida, nadie me habló de esto, de la necesidad de que las costumbres, de que todo tiene que ser ordenado en función de nuestro Señor. Ajá, Como que eso siempre ha estado, como decía, una especie de divorcio en la cabeza de las personas. El lado religioso y el lado temporal. No tiene nada que ver. claro. Y no es así. No es así. Y aquí hay un aspecto también, fíjese, hay como que dos vertientes de almas, decía el doctor Plinio. Personas que son más dadas a lo espiritual y personas que son más dadas a lo temporal. Eso existe en toda sociedad. ¿Y qué pasa? Que los que son muy espirituales, digamos así, como que pierden la noción de estas cosas prácticas, de este orden, de la limpieza, de la pulcritud, de los adornos, de toda la parte de cómo comer, por ejemplo. Y piensa que, bueno, es solo espiritual, entonces ya tengo que andar sucio, descuidado, no me baño, no me peino. Tengo un altar con 100,000 imágenes, pero cada una la limpié hace 20 años, no me acuerdo cuándo fue que arreglé, no. Entonces todo, lo uno y lo otro se van armonizando. Y en cambio el que cojea por el otro lado, que es solo más práctico y súper preocupado de toda la parte temporal, digamos, civil, de todo lo material, no puede excluir lo espiritual. Y sobre todo lo espiritual es lo más importante. Así que, hermano Marcelo, ¿qué le parece si rezamos un Ave María pidiendo a Nuestra Señora Reina para que Dios envíe cuanto antes las gracias superabundantes para que su reino se implante en la tierra? Y nosotros podamos comprender esos aspectos, los podamos aplicar en nuestra vida. Perfecto, Padre Mauricio. Muy bien, Entonces, vamos a rezar. la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey, Ten piedad de nosotros. María Reina, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. Muy bien, vamos a despedirnos con la bendición, hermano. Para todos ustedes, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta un próximo programa, estimados amigos. Salve María. Salve María.